Bueno, pues vamos a ir empezando esta actividad, este acto, para denunciar el genocidio que se está cometiendo en Palestina contra el pueblo palestino, por lo que si estáis todavía por ahí, si os podéis ir colocando, pues vamos a dar comienzo del mismo, ¿no? En primer lugar, queremos agradecer a la lucha que se está manteniendo aquí en el arcipreste de Ita contra los recortes que este gobierno fascista está efectuando contra todo nuestro pueblo en todos los ámbitos, no solo en el de la educación, pero que es el que nos ocupa hoy. Y el agradecimiento viene dado porque han conseguido un hueco, un espacio para lo que decíamos, ¿no? Para tener este pequeño encuentro y grande de humanidad, para denunciar la barbarie que se está cometiendo en Palestina, ¿no? Agradecer también al arcipreste de Ita la recogida de medicamentos que se está haciendo para enviar a Gaza, que son altamente necesarios. Todos sabemos lo que está pasando, cada día la cifra de muertos sube más y más y cada vez son más necesarios medicamentos y no solo medicamentos, alimentos y demás, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que en Palestina existe un genocidio y lo más grave es que todo el mundo está mirando para otro lado, excepto la gente de los pueblos, la gente del pueblo, la gente de la base, la gente de la calle, es la que se está alzando para denunciar la barbarie de Palestina, como se está alzando contra los recortes que se están efectuando aquí en España por este gobierno del Partido Popular. También se debe de unir la lucha que se está manteniendo en Palestina con todas las luchas que se están manteniendo a lo largo de todos los territorios en el mundo, ¿no? Donde hay dos focos bien concretos, aunque son más, donde ese ataque visceral contra cualquier movimiento que intente alzarse contra el sistema impuesto, pues está siendo atacado con mayor saña, por decirlo de alguna manera, y esos son en los países árabes y en América Latina. Y esos son los dos focos donde se está cometiendo las mayores atrocidades ahora mismo en este mundo, ¿no? Por lo tanto, surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Qué es el verdadero terrorismo? ¿No? ¿El pueblo palestino es terrorista por defenderse contra un Estado auspiciado y protegido por Estados Unidos? ¿O el terrorismo es el gobierno español por venderle armas al Estado de Israel para matar a todas estas personas? Todas esas preguntas creo que siempre las tenemos en nuestra mente, están en el aire, pero que aquí no se abordan. Aquí los problemas que pasen a miles de kilómetros parece que no nos afectan, ¿no? Y lo que decía antes de América Latina y los países árabes, imaginaros si en vez del Estado de Israel es Cuba, es Venezuela, la propia Palestina, quien invadiera otro territorio y cometiera el genocidio que se está cometiendo contra ellos, ¿qué información se estaría vendiendo aquí? ¿No? Esa es la doble vara de medir que se suele utilizar contra los procesos, por llamarlos por su nombre, los procesos revolucionarios que se están produciendo en todo el mundo, ¿no? ¿Cómo puede hablar de paz, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, que es el gobierno o el imperialismo impuesto a nivel mundial, con un premio Nobel de la Paz a la cabeza, que justifica el genocidio que se está produciendo en Palestina porque los palestinos se defienden con cohetes? Es necesario esa respuesta tan salvaje que se está produciendo. ¿Cómo puede hablar de paz el gobierno de Israel cuando siguen creciendo los asentamientos dentro del territorio palestino, robándoles la pequeña porción de tierra que aún les quedan? Por lo tanto, como decía antes, esto no es una operación militar, esto es un genocidio y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y ante ello, ¿qué es lo que se puede hacer? Se pueden hacer muchas cosas, como la que estamos haciendo hoy aquí, transmitir con palabras lo que todos pensamos y lo que todos llevamos dentro, ¿no? Como también se puede evitar comprar productos israelitas, bloquear el comercio que tiene aquí el gobierno israelita, ¿no? Y desde luego denunciar que este gobierno deje de vender armas al gobierno de Israel y exigirle que se desmarque de esa política y denuncie lo que allí se está produciendo, porque esas armas están matando a mujeres, niños, ancianos y a luchadores por la libertad. Bueno, yo no me quiero extender más.
A mí me han pedido, aunque no estaba preparado, me han pillado un poco por decirlo de sorpresa, que presentara el acto. Yo venía, como todos vosotros y vosotras, a sentarme a escuchar a los ponentes, pero bueno, ya que me han liado, yo creo que la militancia muchas veces obliga a que todas estas cosas las tengamos que hacer. Entonces, en primer lugar, voy a dar la palabra a Jesús González, uno de los padres afectados por el conflicto que se está produciendo aquí, esta lucha del arcipreste de Ita, que tendrá que marcharse por cuestiones laborales, pero por eso le vamos a dar la palabra en primer lugar. Luego hablará Magali, que es miembro del BDS de aquí de Madrid, y finalizará el compañero Yamil del Frente Democrático por la Liberación de Palestina. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Buenas tardes a todas y a todos. Para los que no me conocéis, soy Jesús, el padre de Diego. Ese es todo mi mérito de estar aquí delante de vosotros, y que no es poco. Llevamos aquí ya 60 días, como veis, y 60 días muy intensos de cosas estupendas. Estamos perdiendo mucho, pero estamos ganando muchísimo más. Esto no lo van a enseñar en esta escuela en la vida. Lo que están viendo las niñas y los niños, y sobre todo lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Los mayores, que somos mayores nada más que en edad. Muchas veces tenemos que madurar mucho, empezando por nuestros corazones mismos. Aquí ya se ha ganado un montón. Se han creado lazos que difícilmente se podrán romper nunca. Y todo gracias al tema que nos ocupa hoy, ¿no? A la solidaridad, ¿no? Qué palabra, ¿no? Que en su definición se resume de forma tan parca, ¿no? Una ayuda circunstancial o apoyo circunstancial a la causa de otro. Cuando es al revés, por esto mismo que decía, ¿no? La ayuda es circunstancial, pero el lazo que se crea es eterno. Porque le has dado una parte de ti a otro que en cierto modo también le corresponde, porque todos al final dependemos unos de otros. Y es también esa solidaridad, también es un acto de amor que practicamos a diario. Nos solidarizamos con nuestra vecina cuando no puede subir la compra, y la llevamos para la pobrecilla tal, ¿no? Por la pobrecilla porque no tal. Y esto es igual, ¿no? Otro acto de amor que tenemos que practicar sin ningún reparo, porque están sufriendo precisamente todo lo contrario, ¿no? Un acto de barbarie, de masacre que no merece nadie. Ni nosotros aquí, ni en Palestina, por muy lejos que estén. O sea, que la distancia que nos separe solamente sea física y no emocional, porque cualquiera que vea lo que está ocurriendo con esos niños, con esas madres, con esos adultos que están luchando por lo que les pertenece, que lo único que les pertenece es la vida. Entonces nadie tiene el derecho de arrebatárselo. Que no nos separen más la distancia, que no nos separe todo lo que nos intentan meter por los ojos en esos mismos poderes que han creado todo eso, y sobre todo que lo están sosteniendo. Que no seamos tan débiles de que puedan, con nuestro amor hacia ellos, y al final seamos, pues eso, ¿no? Como digo yo muchas veces, ¿no? Como el pescado que está en el cine, un mero espectador. Que al final seamos lo que somos, vecinos al final, ¿no? Que por mucha distancia que haya somos vecinos. Esta causa en la que estamos aquí con nuestros niños es muy bonita, pero sería muy bonita si a lo mejor estos niños que van a estudiar en estas aulas puedan conocer algún día a esos niños que hoy su lucha es mucho más grande, ¿no? Que su lucha es salvar su pueblo. Y aquí estamos intentando salvar o preservar un derecho, y allí lo que tienen es que salvar su pueblo, y nosotros también, como portavoces de estos niños, tenemos
que ayudar a los portavoces de esos otros niños para que algún día, quién sabe, si no se pueden conocer y vivir una experiencia maravillosa entre ellos. No se la podemos negar y no podemos quitárselo, porque no nos corresponde, le corresponde a ellos. Por mi parte, nada más. Daros gracias a todos por estar aquí, hacer eso, ¿no? Precisamente una muestra de amor tan grande hacia personas que no conocéis, hacia niños que no conocéis y hacia un pueblo que no conocemos. Venimos a ciegas, simplemente guiados por nuestro corazón. Así que le voy a pasar la palabra a la compañera que os podrá hablar de una forma más concreta de esta barbaridad que estamos sufriendo y de cómo podremos ayudarles entre todos. Muchas gracias. Bueno, creo que ya por fin me puedo quitar las gafas de sol porque ha pasado el sol detrás de los árboles. Bueno, primero agradeceros a todas y a todos por estar aquí, por venir a escuchar, por venir a compartir, preguntar e informaros de lo que podemos desde aquí hacer para ayudar al pueblo palestino y para intentar parar esta masacre, este genocidio que se está perpetrando en total impunidad por parte de Israel y con la complicidad de los poderosos de este mundo, con la complicidad de los gobiernos europeos, de Estados Unidos principalmente, pero también de otros países como muchos países árabes que también están callando ante la masacre. Bueno, yo me presento rápidamente. Me llamo Magali Til, soy miembro del grupo de BDS Madrid. BDS pues son unas siglas, son las siglas de 3 palabras que para nosotros y nosotras son muy importantes, que son claves en la solidaridad con Palestina, que significa boicot, desinversión y sanciones contra el Estado de Israel. Es una campaña que se inició en el año 2005, que me gustaría presentaros al final de mi presentación, pero bueno, creo que es importante que lo sepáis. Somos un grupo de gente, pues gente joven, menos joven, mujeres, hombres, estudiantes, parados, en fin, trabajadores de todo tipo, y venimos pues en función de nuestra disponibilidad alertando, informando a la población en este caso de Madrid y alrededores sobre lo que está, la masacre que se está dando en Palestina, pero también no solamente ahora, pero de forma continuada, pues todas las violaciones de los derechos humanos que el Estado ocupante israelí está perpetrando contra el pueblo palestino. Intentamos dar soluciones que sean fáciles, que no obliguen pues a viajar en una delegación o en una misión como algunos y algunas sí pueden hacer, pero que desde vuestros pueblos, desde vuestra vida cotidiana, pues podáis contribuir. Y esta solución es aislar al Estado de Israel hasta que cumpla con la legalidad internacional, hasta que se retire los territorios ocupados, hasta que abandone sus políticas de apartheid y sus políticas racistas hacia los palestinos y palestinas del 48, que son los que viven en Israel, que fueron desplazados internamente en el 48, pero que no fueron refugiados como pues el resto de los palestinos que vivían en los territorios que configuran hoy en día el Estado de Israel. Y la tercera demanda es el respeto del derecho de retorno de los refugiados y refugiadas que viven pues en campos de refugiados en territorios palestinos en países circundantes como puede ser por el Líbano, Jordania y otros países, y que en muchos casos siguen viviendo en campos de refugiados en unas condiciones pues muy precarias. Estas 3 demandas pues son las que unen a millones de personas que nos hemos que hemos acompañado a las organizaciones palestinas en el año 2005 cuando dijeron hasta aquí hemos llegado.
el Tribunal Internacional de Justicia más importante bueno, que es el asociado a Naciones Unidas, que es el que tiene una jurisdicción sobre pues todos los conflictos que puedan surgir entre países, que es el Tribunal de la Haya. En el 2004 había sentenciado que se tenía que desmantelar el muro de hormigón con el cual Israel está anexionando territorios palestinos y separando pueblos palestinos, incluso familias, por un muro y por todo un sistema de cámaras y demás. Y viendo que esta sentencia no se estaba implementando, pues la sociedad civil palestina, las organizaciones sindicales, sociales y demás lanzaron una campaña, al igual que se lanzó para acabar con el apartheid sudafricano, si os acordáis, en los años 80, una campaña de boicot, desinversión y sanciones contra el Estado de Israel. Y el Grupo de Madrid, pues es el que vengo aquí a representar, pues tenemos unas campañas lanzadas tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito cultural. He dejado ahí en la entrada, hay un librito que hemos hecho con testimonios, bueno, con información y con testimonios de artistas, cantantes, escritores, escritoras, en fin, toda una serie de gente, personalidades, no solamente de España, pero también de fuera, que se han adherido a esta campaña y que se niegan a, por ejemplo, pues ir a cantar a Israel hasta que Israel no cumpla con la legalidad internacional. Pues también en el ámbito comercial, como lo han dicho los compañeros antes, hemos lanzado campañas que informan de los productos israelíes y de los que son fabricados ilegalmente en territorio palestino por empresas israelíes, es decir, que roban los recursos palestinos y se lucran con ellos en unos asentamientos que han sido declarados ilegales y que son como ciudades construidas en contravención del derecho internacional en territorio palestino, y que en muchos casos pues están fastidiando a los pueblos, no en muchos casos, en todos los casos están fastidiando a los pueblos palestinos que son vecinos de estos asentamientos. Los colonos que ahí viven, pues me imagino que ya habréis escuchado hablar de sus prácticas, pues están armados hasta los dientes y agreden pues a diario la población palestina, incluyendo niños y niñas. Bueno, relacionado con esta campaña hay una página web donde podéis consultar pues todas las pequeñas acciones que venimos haciendo. La última fue una campaña una acción frente a una tienda que vende productos de Mar Muerto, que está situado en Atocha. Bueno, son cremas carísimas, entonces de todas formas yo creo que hay muy poca gente que se puede permitir el lujo de comprarlas, pero bueno, pues para que lo sepáis, que esta marca que se llama Premier, pues es una de estas empresas que fabrica, israelí, que fabrica productos cosméticos con productos del Mar Muerto que son extirpados o recogidos en territorio palestino. Es decir, que es directamente pues como si alguien entra en tu jardín, te roba lo que tienes en tu huerta y lo va a vender en el mercado. Es decir, en fin, ni siquiera es para consumirlo, es para lucrarse con ello. Bueno, si queréis podéis consultar esta página. Yo lo que quería también comentar es en relación al genocidio que se está perpetrando ahora en la Franja de Gaza, pues además de las cifras, que son cifras totalmente abrumadoras, ya hemos pasado los 2.050 muertos, más de 450 niños cruelmente asesinados, y niñas también. Bueno, una demolición que desgraciadamente no se refleja como tendría que ser en los medios de comunicación. Son miles de casas totalmente reducidas a polvo. No estamos hablando de daños en las casas, son casas donde no van a poder volver a vivir hasta no se sabe cuánto, porque además como está la Franja de Gaza totalmente bloqueada, pues no puede entrar material de construcción, y bueno, las perspectivas son realmente desoladoras. Los medios de comunicación, como lo habéis podido comprobar, pues están entregados al lobby sionista, a la causa israelí.
bueno, titulares desde intercambio de cohetes, cuando vemos la comparativa tanto en términos de destrucción como en términos de vidas humanas, pues en fin, que no podemos hablar de no podemos aceptar una equidistancia como la que se está utilizando en los medios de comunicación. No se trata de un intercambio de cohetes, no se trata de un conflicto, no es una guerra, es un genocidio, y no paramos de decirlo. La resistencia palestina, cuando se plantea esta operación, se plantea desde el inicio de la agresión a Gaza, pero realmente desde el momento en el que Israel a finales de abril decide suspender un proceso de negociaciones que evidentemente nosotros hemos criticado porque llevan negociando no sabe cuánto, y esto es solamente una excusa por parte de los israelíes para poder anexionar cada vez más y más territorio. Pues la narrativa que se da en los medios de comunicación no explica, no vuelve a... Estamos hablando de 4 meses, estamos hablando de finales de abril, que Israel suspende las negociaciones y promete acabar con el gobierno de unidad nacional palestina. Desde aquel momento mataron el 15 de mayo a 2 chavales que se estaban manifestando en solidaridad con los presos palestinos que estaban en huelga de hambre, que son presos administrativos que no han sido acusados de haber cometido ningún delito, solamente porque suponen un problema de seguridad para el Estado de Israel, sin saber exactamente qué consiste este problema de seguridad, pues pueden estar indefinidamente en la cárcel. Pues esta gente se puso en huelga de hambre, y en las manifestaciones el 15 de mayo, día de la Nakba, delante de la prisión de Ofer, si no me equivoco, hay 2 chavales que fueron asesinados cuando no estaban haciendo absolutamente nada salvo manifestarse por los derechos de los palestinos. En fin, yo creo que es importante resituar este ataque en su contexto, en este contexto político, en un contexto en el que Israel tenía bien claro que no quería que de ninguna manera pues los 2 partidos que están, pues uno gobernando en Cisjordania y otro gobernando en Hamas, llegaran a un acuerdo que pudiera fortalecer pues las demandas del pueblo palestino. Y en este marco, pues el secuestro, la desaparición y el posterior hallazgo de los cuerpos de 3 colonos israelíes, pues fue el argumento que utilizó el Estado de Israel para poder masacrar palestinos. Ya solamente un dato: el periodo que duró la supuesta búsqueda de los 3 colonos, mataron a 13 palestinos. Es decir, que ya se habían saldado con la vida de 13 palestinos yo creo que fueron ni siquiera 15 días de búsqueda. Y a partir de ahí fueron, pues había cientos de palestinos que fueron encarcelados, detenidos, etcétera. Esta visión de los hechos en los medios de comunicación no suele darse. Entonces, yo creo que es importante que tengamos que cuestionemos sistemáticamente lo que nos venden en la prensa, en la televisión, y hemos visto que una periodista como Yolanda Álvarez, que era la corresponsal de Televisión Española en la Franja de Gaza, ha sido acusada por la portavoz del embajador israelí en España de ser portavoz del Hamas y por lo tanto directamente amenazada. Tuvo que salir de la Franja de Gaza y gracias a la presión de los periodistas, de sus compañeros y compañeras periodistas y de pues la ciudadanía que se quejó, los telespectadores, pues al final sí que pudo volver a entrar en Gaza. Pero que es muy fuerte, ni siquiera tenemos derecho que es un derecho constitucional de tener acceso a una información veraz, porque en cuanto una periodista como Yolanda está simplemente reflejando lo que está pasando en Gaza, que lo está viendo en primera persona, está siendo acusada de ser terrorista, o por lo menos de ser portavoz de los terroristas. Y digo terroristas utilizando el lenguaje de Israel, porque el Hamas es un partido político.
y yo no es que sea defensora ni mucho menos del Hamas, pero yo creo que tenemos que utilizar los términos correctos. Y si en este ataque, una vez más, hemos podido comprobar que alguien es terrorista, es el Estado de Israel. Solamente me refiero al porcentaje de personas civiles asesinados por Israel en este conflicto. Son israelíes que han fallecido 67, de los cuales solamente 3 son civiles. El resto son militares que estaban, pues por lo tanto, en un conflicto, pues son militares, no son civiles. En el caso de los palestinos, las palestinas que han muerto bajo las bombas israelíes, estamos hablando de más de un 85%. En los datos de la ONU, que sabemos que la ONU en estos casos siempre se queda corta, y datos de los médicos que hablan de más del 90% de víctimas civiles. Pues eso, nada más. Yo creo que si luego tenéis preguntas, pues podemos responderlas. Eso sí, os llamo a todos y a todas a sumaros a la campaña de boicot, porque pensamos que es la única forma que tendremos de acabar con estas políticas. Es una campaña global, es ciudadana, es una campaña no violenta, en fin, es antirracista, y todas las personas que la han venido apoyando, desde un Desmond Tutu, que es un surafricano, pasando por Stefan Hessel, por Rigoberta Menchú, en fin, os hablo los más famosos, pero también podemos hablar de muchos artistas, periodistas y gente de a pie que se han sumado. Pues nada más, boicot, desinversión y sanciones contra el Estado de Israel hasta que cumpla con la ley internacional, y solidaridad con Palestina, pues de todas las formas que podáis aportar, como es, por ejemplo, pues también el envío de medicina, como se están recogiendo aquí mismo, y bueno, los que tengáis la oportunidad de viajar a Palestina, pues podréis descubrir el gran corazón que tiene esta gente, y la fuerza y la capacidad de resistir, de seguir sonriendo, de seguir viviendo y de seguir dándonos a nosotros mismos esperanza. Y esto es el mejor regalo que nos pueden dar cuando tenemos la gran suerte de viajar ahí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los compañeros que han organizado ese acto. Mi nombre es Yamil, soy palestino y nunca he estado en Palestina. Es triste repetir las cantidades de situaciones tan tristes en que contamos en cada circunstancia cuántos palestinos están muertos, están heridos, están detenidos a lo largo de más de 67 años o más, repitiendo la misma cuestión. Pero cabe resaltar y decir, no es nada nuevo en el contexto de la historia entender que el pueblo palestino pertenece a una tierra, se llama Palestina, ocupa un puesto tan importante en el corazón del mundo árabe, es un puesto bastante importante en las estrategias del imperialismo, al que dentro de sus entrañas nació el movimiento sionista, al que se agregó a continuación, culminó sus planes y la creación del llamado Estado de Israel sobre esa tierra milenaria al que le pertenecía siempre una población canaanía, árabe. Compañeros, amigos, en nombre de la Organización para la Liberación de Palestina, agradezco a todas las campañas de solidaridad que se está realizando, principalmente solidaridad con la lucha, con la resistencia
con el sacrificio de un pueblo, ha negado a entregarse a los planes imperialistas sionistas. Dentro de este matiz hay que ir entendiendo una cuestión muy principal. ¿Qué es lo que pasa ahí? Están locos, siempre están pegándose tiros uno al otro. En Irak ahí se están matando, Siria, Palestina, no sé qué. Eso es lo que intentan de una forma u otra hacer calar en las mentes para que la gente se aleja de una realidad. Viene marcando desde hace mucho tiempo, se llama el imperialismo y el capitalismo y el sionismo, que ahora anda a sus anchas, porque a partir de la caída de los países del este, entonces pues este mundo lo tenemos que manejar, destruirlo, reconstruirlo, para que sigamos controlando sus recursos económicos, ¿no? Y lo que están ahora mismo en Europa, hace meses estaban manifestando por una cosa que parecía nueva, se llama la crisis económica, la que ha llevado muchos recortes, mucho desempleo, y la gente empieza a hacerse conciencia. Hay algunos causantes de estos problemas y se han dirigido hacia la banca, hacia el capital, hacia los empresarios. Pero cuando surgen problemas en Gaza, Cisjordania, nunca le empieza a reflexar la memoria en que esto viene de antes. No había, cuando cometieron las bandas terroristas antes de 1948, ningún colono secuestrado, sino había palestinos, trabajan en el campo y en sus casas. Y fueron más de 70 matanzas se hicieron para terrorizar a la población palestina, ¿no?, con la ayuda totalmente del colonialismo inglés, para que se queden con las tierras que a continuación ya le reconocían que es el Estado llamado Israel. Continuaron sus políticas de expansión, de anexión militarista, colonialista contra Palestina en dos ejes muy importantes. Esos ejes lo que condicionan el Estado de Israel son los principales fundamentos del movimiento sionista, que fue apoyada a los comienzos de los ingleses y a continuación de los Estados Unidos. Esos ejes radican en dos cuestiones. Estas tierras las queremos vacías. Por eso vamos a quitar Gaza del medio, porque hay un foque peligroso para los ciudadanos israelíes que vienen de Polonia, de Rusia, no sé de dónde, porque hay que contar, ¿no?, la incoherencia de una sociedad que ha venido engañada, comprada, para hacerse casi por su totalidad defensora de una tierra que nunca le pertenecían, más que en los cuentos bíblicos, cuentos militares, cuentos. Hasta ahora no se ha comprobado. Hasta ellos mismos se contradicen cuando ponen estas leyendas, ¿no?, que vale, ya habéis quitado una tierra a Palestina y es el Estado de Israel, que se marchen entonces, ¿no?, de mi pueblo, que ni siquiera está donde están desarrollando todas esas historias, me refiero a Cisjordania. Que se marchen, que quiten el muro, que quiten más de 167 asentamientos, que quitan los controles militares que nos hacen la vida, no según lo que yo digo, sino observadores, incluso judíos, dicen lo que están sometidos los palestinos que se queden en Cisjordania y en Gaza a unos guetos peor de lo que ha habido en Sudáfrica. Eso, cuando alguien lo pone en la mesa, entonces ve que lo que intentan hacer la vida imposible para que esta población civil tan arraigada a su tierra, que se marchen de ahí.
porque se estudien todo lo que han dicho, tanto este gobierno o el anterior, todos tienen diferencias en cómo obligan a los palestinos a marchar. Los que queden allí en Palestina tienen que vivir en una situación tan insoportable, es quiere decir convertirles dentro de unas cárceles pequeñas o grandes, todos sus recursos en manos de ese Estado nefasto, nazista, se llama el Estado de Israel. Asistimos a una película, hasta ahora no se ha comprobado que hay una formación palestina ha escondido a 3 colonos. Yo preguntaría, ¿y qué hacen los colonos en Cisjordania? Pues si quieren que los palestinos, en el supuesto que le han tocado los palestinos, que se vayan según, no lo que yo digo también como palestino o como una formación política, sino según el artículo, la resolución 181 de las Naciones Unidas, que Israel tiene que irse hasta la frontera que la marcaron las Naciones Unidas entonces en 1948. Entonces estamos ante un Estado con unas características que lo oigo yo de la gente neonazis. Andan con total libertad, no porque las poblaciones, sea árabes o europeas, están mirando, sino porque también viendo la historia tanto del mundo árabe como de Europa, por desgracia, está en manos de unos colaboradores a nivel económico, a nivel militar, a la cuna, al imperio, a los Estados Unidos y a la banca sionista en el mundo. Porque el hecho de que esté Israel generando constantemente peligro, conflictos en la zona, se mueve un gran negocio de armas, una tensión tremenda, tanto a nivel de la parte fronteriza con Palestina como lo que está más lejos, como Irán, porque ahora dicen, pues ahora van por Palestina, mañana atacan a Irán, entonces pues los iraníes compran más armas, los de Arabia Saudí compran más armas, entonces Israel también mira todos estos negocios que se están moviendo en la zona. Estamos ante un Estado como punta de lanza para el imperialismo de los Estados Unidos, genera tensión, inestabilidad en la zona, pone a toda una zona totalmente en pies de guerra, y lo que están viendo en un sitio y otro, el Estado sionista de Israel tiene mano. Compañeros, Gaza es de una superficie de 300 y pico kilómetros. Hasta ahora ha recibido más de 6 toneladas de explosivos, con la excusa que la guerrilla palestina utiliza a la población como escudos humanos. Eso quiere decir, eso sí, puede que le entre a alguien decir es verdad, porque esta guerrilla ha llevado a población de afuera y le ha secuestrado y le están utilizando como escudo humano. No es que somos un pueblo, luchamos a lo largo de todos estos años por unos derechos que están escritos en todas las resoluciones de las Naciones Unidas, en todos los organismos de derechos humanos, en todas las conciencias humanas que ve y ha mirado este conflicto donde radica, en que este pueblo, casi la mayoría de este pueblo, casi por completa, quiere vivir en paz, quiere vivir en un Estado independiente,
quiere recuperar lo que le corresponde, lo que les han ido quitando poco a poco. Esa es la política a la que tenemos que ligarla en conjunto, que el pueblo palestino ha sido y será mientras está luchando y existiendo el propietario de estas tierras. Y la solución más viable, más lógica, más importante para que la zona esté tranquila, que se retire Israel por completo de todas las tierras que ha ocupado a lo largo de estos años, y que el pueblo palestino disfrute por su libertad, por su independencia y por el derecho de retorno de más de 6 millones de refugiados palestinos fueron expulsados por las masacres que comentaba al principio. Más de 70 masacres se hicieron, más que 50.000 palestinos fueron sacrificados para que dejen sus tierras y sus casas y sus propiedades antes de 1948. En este contexto de esta situación, yo diría que el tema al que estamos asistiendo con total tristeza y angustia es hoy Gaza, pero sin mirar un poquito fuera de Gaza. Diariamente las autoridades de ocupación israelí, si no llevan 6 o 5 palestinos a la cárcel, es que la autoridad israelí no puede estar nunca tranquila sin ejercer constantemente represión de todas las técnicas que uno no puede imaginar. Detenciones en cualquier esquina, detención administrativa, quiere decir que cojan a un ciudadano de la edad que sea, del sexo que sea, a la hora que sea, y sobre todo para asustar el resto de la familia o de los compañeros, lo cojan a las 3 de unas formas bastante agresivas, y nadie sabe dónde puede terminar esto. Y esto es el único país, se supone llamarle país, ¿no? Es violar todas las reglas del derecho internacional, del derecho humano, es la detención administrativa. A la vez, cada día intentan estudiar cómo ampliar su colonización de la zona de Cisjordania, y que visita Palestina ve cómo está fragmentada. Pero es un hecho, como lo llaman, hechos consumados. No entran nunca en una negociación, como el tema de los asentamientos, como el tema de jodiación de Jerusalén, la parte árabe. El tema de Gaza no es la primera vez que intentan masacrar a la población. No se trata que ellos van por la guerrilla, porque yo creo que cualquier pueblo que está bajo esas masacres, por rabia, por odio, automáticamente se acude a defenderse. El que no puede defenderse a él mismo, defiende a su hijo o a su vecino, a cualquiera. Entonces se habla de paz, se negocia una paz, pero cuando se emplea todo el arsenal de armamento que casi convierte en una bomba atómica lo que ha caído encima de Gaza, no es un portador de paz en la zona, sino un Estado a lo que muchos disfrutan cuando ven su Estado masacrando a los niños, a las mujeres, a los enfermos. No se salva ni siquiera centros de menos válidos, lo bombardean. Eso refleja, amigos, compañeros, que hay un odio, y eso se ha reflejado en todos los estudios que se venían haciendo a través de las redes sociales. Disfruta la mayoría de la población sionista cómo están eliminando a los palestinos en Gaza. Eso, compañeros, no es por casualidad, llega a ser así, sino porque esta sociedad engañada, militarizada, pretende de una forma u otra seguir a los que le paguen, a los que manden, ¿no? Hasta que se den cuenta que la única forma para que vivan dos pueblos en paz y en tranquilidad, que dejen de matar a los más indefensos, a los más justos en esta lucha, que es el pueblo palestino. Amigos, compañeros, agradezco vuestra presencia y
y ahora mismo del debate, si hay alguna pregunta la podemos desarrollar, y muchas gracias. Bueno, antes de que cualquier compañero o compañera quiera hacer una pregunta, recordaros que al final hay una mesa puesta con material divulgativo, informativo de la situación de Palestina. También se están vendiendo banderas y otro material divulgativo. También deciros que hay una hoja de firmas para aquel o aquella que esté interesado en participar en la lucha y en denunciar lo que está pasando en Palestina, deje sus datos con el fin de dejar un grupo de trabajo aquí en Fuenlabrada que esté coordinado con todos nosotros y nosotras para poder seguir manteniendo la denuncia de lo que se está produciendo en Palestina. Pues también os lo agradeceríamos que lo pasarais a dejar vuestros datos. Y ahora, bueno, pues como ha dicho Yamil, cualquier compañero o compañera que quiera hacer alguna pregunta, que se acerque aquí, le pasamos el micrófono. Yo os aconsejo que no os quedéis con las dudas y que no tengáis miedo de venir aquí a hablar, porque verdaderamente es un tema bastante importante. Esto pasa siempre al principio, nadie quiere salir. Lo único que quiero decir es: Israel asesina, Israel asesina, Israel asesina, Israel asesina. Bueno, parece que cuando ocurren todos estos desastres, esto que llamamos hoy genocidio, que viene de lejos, es cuando empezamos a preocuparnos por la situación, cuando lo vemos tan grande, cuando lo vemos próximo, cuando lo vemos que a los pueblos que son iguales que nosotros los están masacrando. Pero esto es obra y en connivencia con el imperialismo europeo y americano. Y nos acordaremos algunos que en los años 68 al 70 y tantos, los pueblos de Europa reaccionaron contra el imperialismo americano descaradamente y contra Francia, porque estaban haciendo lo mismo con Vietnam. Y respondió la juventud. Y aquí, cuando se vivía aquella época, como les pasa al pueblo palestino por opinar, por ir por la calle con un pantalón de entonces era de pana, con el pelo largo, te metían preso. Aquí, en España, te metían preso. Metían miedo a los sindicalistas y a la gente de izquierda que se manifestaba en las fábricas, los metían presos para meter miedo al resto. Eso es lo que acaba de decir el compañero. Allí es un estado nazi, si os recordáis, franquista, como aquí lo hemos vivido. Y la pena es que no lo entendemos, porque allí, cuando sales de tu casa y vas a pasar a ver a tus primos, no te dejan pasar, o te tienen una hora allí esperando en el puesto hasta que le salen narices a un militar ruso o polaco, que no sé qué leche pinta ahí, como se ha dicho. Y eso es importante que se diga, porque ¿en qué condiciones vive el pueblo de Gaza? Es decir, ¿cómo se vive? Pues mira, se vive en un estado como que asumes que te tengan que dar permiso para cruzar esa puerta. Eso para los que vivimos aquí no lo entendemos, pero para los que están allí es vivir sin vivir. Para ir al instituto, para ir a la escuela, para ir a la universidad, para ir a donde te piden todo el control, hasta para beber agua. Eso es muy duro. Y aquí no se entiende. Pero aquí, en otra época, por significarte, te quedabas sin pan. Te echaban de la fábrica. Cuando ibas a ir a otra fábrica, ¿sabes qué te decían? Que le había dicho el empresario de otra fábrica, que venías de, ¿cómo se llama?, de la Chrysler, que allí eras un rojillo, y te quedabas sin pan también. Lo podéis ver en el libro del compañero este de Humanes. Entonces, todo esto que está sucediendo allí, hay que darle la importancia que tiene un carácter imperialista, que están tratando de lo que han hecho en Libia y lo que están haciendo en otras partes es imperar en el mundo. Y es nuestra batalla de todos los pueblos oprimidos, es la lucha, hoy más claramente que ayer, antiimperialista. Nada más. Imagino que todos los demás tenéis lo mismo que decir, ¿eh?
se me dan muy mal los micrófonos estos, pero bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo me voy a presentar, soy Margarita Barrios, soy de Izquierda Unida, pero también soy concejala de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Entonces quería explicarle un poco a los presentes el trabajo que se realiza también en plan humanitario desde Izquierda Unida y desde el Ayuntamiento. A los poquitos días, los 7 o 8 días de salir, de volver este acto, este genocidio, volver a invadir Gaza, tuvimos una reunión con el embajador palestino aquí en Madrid. Él todos los días nos manda un parte de cómo está la situación allí en Palestina. En el último de ayer nos decía que había ya 2.065 muertos y más de 10.000 personas heridas. La mayoría son niños. En esta última intervención israelí pues han destruido más de 12.000 casas. O sea que la ayuda allí es necesaria, todo tipo de ayuda, y desde luego están en una situación crítica. Les falta hasta el agua potable. No tienen abastecimiento de agua potable, no tienen tampoco luz eléctrica. Ellos se permiten, los israelitas se permiten el lujo de cortarle el fluido eléctrico cuando les parece. No tienen acceso absolutamente a nada. Nosotros, como Izquierda Unida, nos hemos comprometido a presentar mociones en todos los ayuntamientos donde estamos presentes, pidiendo que el gobierno español cese de enviarle armas a los israelitas y, por supuesto, de que termine el bloqueo sobre Gaza. Y bueno, también nos hemos comprometido a hacer campañas de solidaridad. Ya se ha enviado la primera remesa con medicamentos, también han recibido ayuda económica. La Asociación Palestina, Hispano-Palestina, pedía también todo tipo de ayuda material, necesitan de todo, muletas, prótesis, de toda clase de alimentos y de medicamentos les viene bien. Y bueno, ya le he dicho que vamos a presentar una moción en el próximo pleno exigiendo al gobierno español que termine con el envío de armas a Israel. Y nada más queríamos... bueno, sí, por supuesto, se me ha olvidado. Hemos aprobado también en este mes, y lo van a recibir ya, una ayuda económica desde el ayuntamiento, una ayuda de emergencia de 16.000 euros, y además va a ser de una entrega rápida. Venimos colaborando desde el 2008, creo que es, con Hey de Santa María, que es una asociación que trabaja con el pueblo palestino, y se manda ayuda humanitaria. Se hace allí en el pueblo, en Cisjordania, una ONG que trabaja en Cisjordania. Pero este año, sesionalmente, los 16.000 euros que tenemos para ayuda humanitaria ha sido para el pueblo palestino. Y nada más. ¿Alguien más? Bueno, antes de terminar el acto, nos han pasado una nota. Le vamos a dar la palabra a la compañera Natacha. Viene en representación de una nueva lucha que se está produciendo en el Colegio de Educación Especial Sor Juana Inés de la Cruz, y está aquí para transmitirnos cuál es el conflicto que tienen. Gracias. Buenas tardes a todos. Es igual. Yo contaros, yo pertenezco al AMPA, soy la presidenta como ha dicho el compañero, del Sor Juana Inés de la Cruz. Es un colegio de educación especial, son niños con discapacidad. Este verano nos hemos encontrado con la problemática de que nos han avisado con nada de tiempo que las clases van a empezar el día 8 y han despedido a todo el personal, técnicos, fisios, la enfermera. Nos hemos encontrado que no tenemos a nadie. Ha entrado una empresa nueva y nos pone plantilla nueva, ¿vale? Es privada, aunque el colegio es público y pertenece a la Comunidad de Madrid, pero la empresa es privada. Entonces nos vemos que son unos niños bueno, como ya os he dicho, con una discapacidad. Son niños muy complicados, tienen muchísima medicación. Llevamos 4 años trabajando con la anterior plantilla, estamos súper a gusto con ellos. Hay una compenetración, los niños y los técnicos, súper especial. Y pues estamos muertos de miedo porque nos encontramos una plantilla nueva, o sea que no es ni una ni dos personas, es toda la plantilla nueva, y el día 8 los tenemos que dejar allí sin saber nada de la plantilla nueva y a expensas de que nuestros hijos se adapten a estas personas, que yo no digo en ningún momento que no sean personas cualificadas, pero sí es verdad que no conocen a nuestros hijos de nada
Y como he recalcado antes y sigo recalcando, tienen muchísima medicación, son niños, pues eso, de educación especial, van en silla de ruedas, tienen oxígeno, medicación a muchas horas. Pues los padres estamos muertos de miedo, porque pues eso, no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Y mi lucha es esa, estamos intentando que desde el ayuntamiento pues nos concedan alguna asamblea con la Comunidad de Madrid, porque bueno, pues no nos hacen caso, no nos quieren escuchar, está todo el mundo de vacaciones y no podemos hacer nada. Entonces, pues bueno, la semana que viene nos han dicho de palabra que tendremos una reunión, de palabra, que no es nada fijo. Si no que llegamos a tener esa reunión, vamos a hacer un encierro, pues como el arcipreste de Ita, solo que bueno, que allí en el colegio, en el Sor Juana, para que os orientéis, está el Juan 23, que es más conocido. Este es una ampliación y está por encima, en lo que es en el barrio del Naranjo. Ahí estamos, donde está Apandi, pues allá al lado está pegado, parece el cole. Son 74 niños los que tenemos. Y pues bueno, pues estamos todos los papás, tenemos el apoyo de profesores, de la plantilla que está despedida legalmente ya. Entonces bueno, pues es que todo el mundo se entere. Lo único que pido es que se corra la voz de, pues eso, por lo menos que Fuenlabrada se entere de lo que quieren hacer con estos niños, ¿sabes? Que es dejarlos pues con gente que no conocen, a expensas de que pues los niños se quieran adaptar. Hay niños que necesitan ayuda para comer, hay sondas, pues imaginaros, hay pañales, hay de todo. Entonces claro, no sé, me parece algo muy fuerte lo que quieren hacer con este colegio de educación especial, que quede claro, ¿vale? Son niños de educación especial. Entonces yo pienso que debería de enterarse Fuenlabrada de lo que están haciendo con estos niños. Muchas gracias y bueno, gracias. Bueno, pues para terminar, reiterar las gracias a todos y a todos los compañeros y compañeras que han hecho posible que este acto tan entrañable se celebrara hoy aquí. Animaros desde nuestra modesta opinión a que continuéis vuestra lucha aquí en el arcipreste de Ita, porque es un ejemplo, y que, como bien se dice siempre, la única batalla que se pierde es la que no se da. Por lo tanto, nuestro ánimo al pueblo palestino y de luego a vuestra lucha aquí en el arcipreste de Ita. Y bueno, compañeros y compañeras, muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia, y solo se puede terminar de una manera, ¿no? ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva!